Hola, en este video vamos a reportar las últimas noticias que llegan desde la Agencia Espacial India, ISRO, y que tienen que ver con esa fotografía que obtuvo el rover que está en la superficie de la Luna y que obtuvo del lander. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. La Agencia Espacial India ha liberado esta fantástica imagen del lander en la superficie del polo sur de la Luna. Esta imagen fue tomada desde el rover Pragyan, que ha girado sobre sí mismo y ha obtenido esta fotografía como si fuese un niño que gira y ve a su padre o su madre a lo lejos. Esta fotografía fue tomada a unos 15 metros de distancia y podemos ver muchos detalles. En el horizonte podemos ver que hay una elevación hacia la izquierda, es una zona plana prácticamente donde está alunizado el lander, y podemos ver cerca del lander a la izquierda una zona más brillante como blanca. Eso se cree que es la consecuencia de los cohetes del lander cuando llega a la superficie y limpia esa parte. También se pueden observar muchos pequeños cráteres, pequeños de algunos centímetros o metros, y eso es consecuencia de los impactos de partículas muy pequeñitas, ya que la Luna prácticamente no tiene atmósfera y no tiene esa protección. Esto es un peligro para la propia nave e incluso para las futuras misiones. También podemos ver las cuatro patas del lander y vamos a hablar un poquito más adelante, dos de los instrumentos que salen del lander y tocan la superficie para hacer un cierto análisis. Solamente hay placas solares en uno de los lados del lander y es el que apunta hacia el Sol. A medida que el Sol se vaya moviendo por el horizonte, vamos a ver ciertas sombras de los instrumentos que van a influir en las placas solares de este lander. Esta maravillosa imagen es increíble y es la primera desde la superficie de la Luna obtenida a un orbitador o a un lander que ha llegado al polo sur de la Luna. Ya se habían obtenido antes imágenes de la Chandrayaan-3, pero desde la órbita lunar. La nave anterior, Chandrayaan-2, que está en órbita en la Luna, obtuvo esta imagen del lander en la superficie del polo sur de la Luna una vez que han alunizado. Pero esto se puede comparar, la imagen desde la órbita, con la imagen desde la superficie que mostramos anteriormente. Se pueden comparar el entorno que tiene, la sombra que proyecta, y más que nada para tener una excelente idea de su posición en el polo sur de la Luna. Si te está gustando todo esto, no dudes suscribirte al canal. Dale al botón de suscripción. Chandrayaan-3 envió la primera foto del módulo de aterrizaje Vikram, tomada por el rover Pragyan este miércoles por la mañana, una semana después del éxito del aterrizaje o alunizaje suave de la misión lunar. La imagen fue tomada por la cámara de navegación a bordo del rover Pragyan. En la imagen se puede ver el módulo de aterrizaje Vikram en la Luna. Dos de sus cargas útiles, Chaste e Ilsa, pueden verse en la foto. Ahora vamos a explicar unos detalles sobre estos instrumentos. Según ha señalado la Agencia Espacial India, Chaste ha medido la temperatura de la superficie de la Luna y de eso hemos hablado en el video anterior. Y el instrumento para medir los movimientos sísmicos o la actividad sísmica de la Luna, ILSA, todavía no ha producido ningún resultado, o por lo menos todavía no lo han publicado. Aquí podemos ver en la imagen el lander y se ha señalado dos de los instrumentos, el Chaste y el ILSA. El instrumento Chaste es el que midió el perfil de temperatura en la superficie de la Luna. Durante el día lunar ha medido unos 50 grados positivos en la superficie, un poquito más arriba, y unos 10 grados bajo cero a unos 8 centímetros bajo la superficie, demostrando lo realmente aislante que puede ser el regolito lunar. El instrumento ILSA aún no se han publicado resultados,
pero está ahí para detectar terremotos o lunamotos. Y otra de las cosas que puede detectar es el impacto, pequeños impactos de objetos en la parte del polo sur lunar, que esto será importante para determinar cuál es la cantidad de objetos que llegan a la superficie de la Luna y que podrían ser peligrosos para una misión o una base lunar en esa zona del polo sur de la Luna. Gracias por llegar al final de este video y seguiremos reportando en videos subsiguientes todas las noticias sobre esta misión. Hasta la próxima.